Viejo inútil, ni para usar un celular sirves. Esas palabras me las dijo Vanessa, mi nuera, un martes por la tarde, mientras yo intentaba entrar a la aplicación del banco en mi teléfono. Estábamos en la sala de mi casa en Phoenix, la misma casa que yo había construido ladrillo por ladrillo durante 32 años, trabajando en construcción. Ella estaba parada junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y esa sonrisa que usaba cuando quería humillarme delante de mi hijo Rodrigo. No era la primera vez que me insultaba, pero esa tarde algo fue diferente. Tal vez fue el tono, tal vez fue la forma en que Rodrigo se quedó callado, mirando su celular, como si no hubiera escuchado nada. O tal vez fue simplemente que yo ya llevaba 6 meses aguantando lo mismo. Me quedé ahí, sentado en el sofá café que Patricia y yo habíamos comprado en el 97, en una tienda de muebles usados en South Phoenix, con el celular temblándome en las manos. No de algo que todavía no sabía nombrar bien, pero que me apretaba el pecho como prensa de banco. Dame el teléfono, yo lo hago, me dijo Vanessa, con ese tono que usas cuando le hablas a un niño tonto. Extendió la mano con las uñas pintadas de rojo brillante, esperando que yo le entregara mi celular como si fuera incapaz de manejar mi propia vida, como si mis 68 años y mis manos callosas de 3 décadas en construcción no sirvieran para nada más que para estorbar. Rodrigo seguía sin levantar la vista. Mi hijo Anel mismo que yo había cargado en hombros cuando tenía 5 años para que viera los fuegos artificiales del 4 de julio desde el estacionamiento del Desert Sky Mall. Él mismo al que le enseñé a usar el taladro cuando tenía 12, pagándole $5 la hora para que me ayudara a reparar las cercas de los vecinos los sábados. Papá, mejor déjaselo a Vanessa, dijo finalmente, todavía sin mirarme. Ella sabe más de esas cosas. Se me hizo un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de béisbol. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo, que yo, a mis 68 años, necesitara permiso de mi nuera para ver mi propia pensión en mi propio celular. Le entregué el teléfono. Vanessa lo agarró como quien recoge basura, con 2 dedos, y empezó a tocar la pantalla con movimientos rápidos, mientras murmuraba cosas que no alcancé a escuchar bien. Algo sobre contraseñas y viejos testarudos que no quieren aprender. Patricia me había enseñado. Algo antes de morir, cuando alguien te falte el respeto, observa a quién se queda callado. Ese silencio te dice todo lo que necesitas saber. En ese momento, viendo a mi hijo Rodrigo hundido en su celular, mientras su esposa me trataba como basura en mi propia sala, entendí exactamente qué quiso decir. Mi esposa Vanessa me devolvió el teléfono 5 minutos después. Listo, ya puedes ver tu pensión. Pero la próxima vez, avísame antes de intentar entrar. No vayas a bloquear la cuenta otra vez, como el mes pasado. Yo nunca había bloqueado ninguna cuenta. Pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza. Guardé mi celular en el bolsillo de mi camisa de trabajo azul. Y me levanté del sofá con las rodillas que me crujieron como siempre, después de estar sentado mucho rato. Voy a caminar un rato, dije. Ninguno de los dos me respondió. Salí de la casa y caminé por mi calle, la misma calle donde había vivido desde el 91. El sol de Arizona me pegaba en la cara a las 4 de la tarde, ese calor seco que te hace sudar, pero que también te limpia las ideas. Mientras caminaba, sin rumbo, con las manos en los bolsillos, una pregunta me dio vueltas en la cabeza como disco rayado. ¿En qué momento exacto mi propia casa dejó de ser mía para convertirse en el escenario donde mi nuera me humillaba y mi hijo miraba para otro lado? No tenía respuesta. Todavía no, pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante meses, empezó a despertar ese martes por la tarde bajo el sol de Phoenix. Algo que Vanessa iba a conocer muy pronto. Los días siguientes fueron raros. No raros to gulp, sino de esa forma en que las cosas cambian sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. El miércoles por la mañana, mientras desayunaba mis huevos revueltos con tortillas de harina en la cocina, escuché a Vanessa hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba diferente, más baja, como cuando no quieres que alguien te escuche bien. Me quedé quieto masticando despacio, tratando de entender qué decía. Sí, es cuestión de tiempo. El viejo ni se da cuenta de nada. Ya sabes cómo son a esa edad. Se me revolvió el estómago. No por los huevos, por algo que no podía nombrar todavía, pero que me apretaba las tripas como cable de acero, cuando Vanessa entró a la cocina. Cambió de tono inmediatamente. Buenos días, don Esteban, me dijo con esa sonrisa falsa
que usaba cuando Rodrigo estaba cerca. Thomas Bean. Bien, mentía en ese mismo día. Más tarde, llegó un sobre del banco. Vanessa lo agarró antes que yo pudiera alcanzarlo. Yo me encargo, dijo, guardándoselo en la bolsa de su pantalón ajustado. Es pura publicidad, no te preocupes. Pero yo había alcanzado a ver el logo del banco, el mismo banco donde tenía mi pensión desde hacía 12 años, desde que me retiré de Thompson Construction en el 2013, después de 32 años, levantando casas bajo el sol de Arizona. Déjame verlo, le dije, extendiendo la mano. Don Esteban, ya le digo que no es nada importante. Ande, mejor vaya a descansar un rato. Don Esteban. Así me había empezado a decir hacía unos meses. Antes me decía papá, ahora era don Esteban, como se le habla a un desconocido viejo al que hay que tratar con paciencia forzada. No insistí. Pero esa noche, cuando Vanessa y Rodrigo salieron a comprar la cena, revisé el bote de basura de la cocina. El sobre estaba ahí, roto en pedazos pequeños, como cuando no quieres que nadie lea algo. Lo junté despacio, pieza por pieza, sobre la mesa del comedor. Era una notificación del banco, algo sobre cambios en la cuenta, sobre autorizaciones, sobre firmas en las manos. Me empezaron a temblar, igual que cuando me dieron la noticia de que Patricia tenía cáncer en el 2019, ese temblor que no puedes controlar, que te sube desde las muñecas hasta los hombros. ¿Por qué Vanessa rompería una carta del banco si era solo publicidad? En todos mis años trabajando en construcción, aprendí algo cuando una pared hace ruido extraño. Hay que buscarle la falla antes de que se caiga toda la casa. Y mi vida estaba empezando a hacer ruidos muy extraños el jueves por la noche. Durante la cena, Vanessa soltó algo que me cayó como agua fría. Don Esteban, Rodrigo y yo estuvimos pensando que sería mejor que usted ya no se preocupara por manejar su pensión. Es mucho estrés para alguien de su edad. Nosotros podemos encargarnos, ¿verdad, amor? Rodrigo asintió mientras masticaba su pollo frito del Kentucky, sin mirarme a los ojos. Yo manejo mi pensión desde hace 12 años, dije, tratando de mantener la voz calmada. Nunca he tenido problemas. Pero ahora todo es con aplicaciones, con internet, dijo Vanessa, limpiándose la boca con una servilleta. Y usted ya vimos que no sabe usar esas cosas. El otro día casi bloquea la cuenta. Otra vez, esa mentira. Yo nunca había bloqueado ninguna cuenta. Pero ahí estaba ella, repitiéndola como si fuera verdad, construyendo una historia en la que yo era un viejo inútil que no podía ni ver su propio dinero. Me quedé callado. Los hombres de mi edad aprendimos que a veces el silencio te dice más que 1000 palabras. Y ese silencio, mientras Rodrigo seguía comiendo sin defenderme, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi recámara, la misma recámara donde Patricia y yo habíamos dormido durante 24 años. Podía escuchar voces en la sala, Vanessa y Rodrigo hablando bajo, pensando que yo ya estaba dormido. Tiene que firmar. Si no firma, no podemos hacer nada. Dale tiempo, ya va a ceder. Mientras más pronto mejor, antes de que hable con alguien. El pecho se me cerró como prensa de banco. No podía respirar bien, no por el asma que me había dado en los últimos años, por el miedo de entender algo que todavía no quería aceptar, mi propio hijo, mi única sangre en este mundo. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta en el estacionamiento de la escuela primaria Desert Horizon. El muchacho al que pagué cada clase de la universidad, trabajando turnos dobles los fines de semana. Ese mismo Rodrigo estaba planeando algo con su esposa, algo que tenía que ver con mi pensión, con mi firma. Me levanté de la cama, fui al baño, me eché agua en la cara. El hombre que me miraba en el espejo se veía viejo, más viejo de lo que me sentía por dentro. Tenía ojeras profundas, el pelo completamente blanco, la piel curtida por 32 años bajo el sol de construcción, por los hoyos. Los ojos todavía tenían algo que Vanessa no había visto todavía. Regresé a mi cuarto, me senté en la cama y pensé en Patricia, en lo que ella me diría si estuviera viva. Esteban, cuando alguien te quite el respeto, no pelee, solo observa, y cuando tengas toda la información, actúa una sola vez. Pero actúa bien. Todavía no tenía toda la información, pero estaba empezando a juntarla, pedazo por pedazo, como cuando junté esa carta rota del bote de basura a Annie. Algo me decía que cuando finalmente tuviera todas las piezas, Vanessa iba a descubrir que este viejo inútil todavía sabía hacer cuentas.
Ann Rodrigo nació el 15 de marzo de 1989 en el Hospital San Joseph de Phoenix. Patricia tuvo un parto complicado. Estuvimos 17 horas en ese cuarto del tercer piso. Cuando finalmente lo pusieron en mis brazos, ese bebé de 3,5 kilos con los ojos cerrados, le prometí algo que todavía recuerdo, palabra por palabra: Ann, vas a tener todo lo que yo no tuve, mijo. Todo, Ann, y cumplí. Cada palabra. Trabajé en Thompson Construction desde el 81 hasta el 2013 en 32 años, levantando casas, instalando vigos, cargando cemento bajo el sol, que en Arizona te quemaste el alma. Empecé ganando $4 la hora. Cuando me retiré, ganaba 19. No era rico, pero era honrado en cada viernes. Cuando me pagaban, dividía mi cheque en 3 partes. Una para la casa, una para ahorros, una para Rodrigo. Siempre Rodrigo primero, antes que mis propias necesidades. Recuerdo perfectamente el día que llegó llorando de la escuela primaria, porque los niños se burlaban de sus zapatos baratos del Payless. Tenía 8 años. Esa misma tarde, después del trabajo, caminé con él hasta la tienda de deportes del Metro Center Mall. Le compré unos Nike que costaban $89. $89 que yo había ahorrado para repararle el techo a Patricia. ¿Seguro, papá?, me preguntó Rodrigo, mirando los tenis con los ojos brillosos. Son muy caros. Para ti nunca es caro, mijo, le dije, apretándole el hombro con mi mano callosa. Un padre se sacrifica para que su hijo camine con la frente en alto. Patricia me regañó esa noche. Esteban, el techo está goteando. Necesitamos arreglarlo antes de que lleguen las lluvias. El techo puede esperar, le dije. La dignidad de mi hijo no. Arreglé el techo yo mismo 3 meses después, trabajando los domingos, usando material que me sobraba del trabajo. Me tomó 6 fines de semana. Me dolió la espalda durante un mes, pero valió la pena ver a Rodrigo llegar feliz de la escuela, contándome que ahora los niños querían ser sus amigos. Ann, cuando cumplió 17, en el 2006, Rodrigo me dijo que quería estudiar administración de empresas en la Universidad Estatal de Arizona. La matrícula costaba $6,000 el primer año. Yo ganaba $1,300 al mes. Voy a trabajar y estudiar, papá, me dijo. No te preocupes. Pero yo sí me preocupé. Me conseguí un segundo trabajo los sábados y domingos, ayudando a un compadre que tenía un negocio de jardinería. Cortaba pasto, podaba árboles, limpiaba patios. Llegaba a casa a las 8 de la noche con las manos ampolladas y la espalda tronada. Patricia me curaba las manos con alcohol y me ponía vendajes. Te vas a matar trabajando, viejo. Pero mi hijo va a tener su título, le respondí a Ann, y lo tuvo. El 12 de mayo del 2010, Rodrigo se graduó con honores. Yo llegué al estadio de la universidad a las 6 de la mañana para conseguir un buen lugar, con mi único traje gris que Patricia me había planchado la noche anterior. Cuando lo vi recibir su diploma, con ese birrete cuadrado y esa toga azul, lloré. Lloré como no había llorado desde que nació. Lo lograste, papá, me dijo después, abrazándome con fuerza. Esto es tuyo, tanto como mío. Guardé el programa de la ceremonia en mi cartera. Todavía lo tengo. Ya está amarillo por los años, doblado en las esquinas por Oahi esta, como prueba de que hubo un tiempo en que mi hijo sí reconocía mis sacrificios. En el 2013 me retiré de Thompson Construction. Me dieron una pensión de $1,200 al mes. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado con estas manos que ahora tenían artritis en 3 dedos. Ann Patricia murió en agosto del 2019, cáncer de páncreas. 3 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. Los peores 3 meses de mi vida. Rodrigo vino al hospital todos los días esa primera semana. Después, una vez cada 3 días. Después, una vez a la semana. Tengo mucho trabajo, papá, me decía. Vanessa te manda saludos. Vanessa nunca fue al hospital, ni una sola vez en 3 meses. En cuando Patricia murió, Rodrigo me abrazó en el funeral y me dijo: no estás solo, papá. Somos familia. 2 meses después, me sugirió que me mudara con ellos. Es una casa grande, papá. Tienes tu propia habitación. No tiene sentido que estés solo en esa casa llena de recuerdos tristes. Lo pensé una semana. La casa donde vivía con Patricia tenía demasiados fantasmas. Su taza de café en la cocina, su silla favorita en la sala, su aroma en las sábanas que yo ya no podía lavar porque tenía miedo de perderlo para siempre. Está bien, le dije finalmente, pero es temporal.
hasta que me acostumbre. El tiempo que necesites, papá. Me mudé con ellos en noviembre del 2019. Vendí la casa donde había vivido 28 años. Rodrigo me ayudó con los papeles. Me dijo que él se encargaría de todo, que yo solo firmara donde me indicaran. Confié. Era mí, el mismo al que le compré los tenis Nike, el mismo al que pagué la universidad, el mismo que me abrazó cuando murió su madre. Los primeros meses fueron buenos. Vanessa cocinaba, yo ayudaba con los platos. Rodrigo llegaba del trabajo y platicábamos de su día mientras cenábamos. Me sentía parte de algo otra vez. Pero en febrero del 2020, algo cambió. Vanessa empezó a hacer comentarios en pequeños, casi imperceptibles. Don Esteban, ¿puede bajarle al volumen de la televisión? Rodrigo está trabajando. Don Esteban, ¿puede comer más tarde? Tenemos visitas y necesitamos la cocina. Don Esteban, mejor no salga hoy. Se ve que va a llover y usted con su edad. Y Rodrigo, mi hijo, el que yo crié para ser hombre de bien, solo asentía. Solo miraba su celular mientras su esposa me iba convirtiendo, poquito a poquito, en un estorbo en la casa que antes era mía. Ahora, sentado en mi cama a las 2 de la mañana, con las voces de ellos todavía resonando en mi cabeza, entendí algo que me dolió más que cualquier golpe que me había dado la vida. Los sacrificios de un padre solo valen mientras el hijo los recuerde. Y mi hijo había decidido olvidar en él. Viernes por la mañana, Vanessa entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Yo estaba todavía en pijama, sentado en la orilla de la cama, poniéndome los calcetes. Don Esteban, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Tenía una carpeta azul en las manos. Es sobre su pensión. Se me tensó el estómago. ¿Qué pasa con mi pensión? Nada malo. No se preocupe, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme de algo. Es solo que Rodrigo y yo pensamos que sería mejor si usted nos diera autorización para manejarla. Ya sabe, para evitar problemas. ¿Qué problema? Pues como el otro día, que casi bloquea la cuenta. O como cuando se le olvida pagar la luz y nos llega recargo. Son detalles, pero se van sumando. Yo nunca había olvidado pagar nada. Pero no dije nada. Solo la miré, tratando de entender qué buscaba realmente. Mire, aquí traje unos papeles del banco. Continuó, abriendo la carpeta. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Es una autorización simple. Usted sigue siendo el dueño del dinero, solo que nosotros lo administramos por usted. Extendió la mano con una pluma negra. Déjame leerlos primero. Le dije, ay, don Esteban, si son puros términos legales aburridos, confíe en nosotros. Somos familia. La palabra familia me sonó rara en su boca, como moneda falsa que suena diferente cuando la avienta sobre la mesa. Los voy a leer, repetí, mas firman. Vanessa apretó los labios. Por un segundo su cara cambió. Vi algo en sus ojos que no había visto antes, o tal vez sí lo había visto, pero no había querido aceptarlo. Era desprecio, desprecio puro. Como quiera, dijo, dejando la carpeta sobre mi mesita de noche. Pero piénselo bien. No queremos que tenga problemas por terco. Salió del cuarto dando un portazo que hizo temblar el cuadro de Patricia que tenía en la pared. Agarré la carpeta con las manos que me temblaban. Los papeles decían cosas como poder notarial, autorización permanente, transferencia de administración, palabras grandes que entendía perfectamente, porque 32 años trabajando te enseñan a leer contratos. Así firmaba esos papeles. Vanessa y Rodrigo tendrían control total de mi pensión. Podrían sacar dinero cuando quisieran. Podrían decidir cuánto me daban para mis gastos. Podrían, básicamente, convertirme en un niño que pide permiso para usar su propio dinero. Escondí los papeles en el cajón de mi buró, debajo de mis calcetines viejos. Esa noche, durante la cena, Rodrigo sacó el tema. Papá, Vanessa me contó de los papeles. ¿Ya los firmaste? Los estoy revisando, dije, moviendo los frijoles en mi plato. No hay nada que revisar, papá. Es solo para ayudarte. Ya no estás en edad de andar preocupándote por esas cosas. Tengo 68 años. Rodrigo. No, ya sé. Pero, mira, seamos honestos. El otro día no pudiste ni entrar a la aplicación del banco. Y hace 2 semanas se te olvidó pagar el agua. Nos cortaron el servicio un día completo. Eso era mentira. Yo había pagado el agua el día exacto. Tenía el recibo guardado en mi cuarto. Pero ahí estaba mi hijo, repitiendo las mentiras de su esposa como si fueran verdades. Eso no pasó, Rodrigo. Papá, yo estuve aquí cuando vinieron a cortarla. No inventes me, quid cala. ¿Para qué discutir?
Ya había tomado su decisión. Ya había elegido creerle a ella, en lugar de a mí. Vanessa sonrió desde el otro lado de la mesa. Una sonrisa pequeña, casi invisible, por rollo Lavai. Era la sonrisa de alguien que está ganando en el domingo. Mientras ellos habían salido al centro comercial, entré a su recámara. Nunca lo había hecho antes. Respetaba su privacidad, pero ya no se trataba de respeto. Se trataba de sobrevivir. Encontré un folder rojo en el cajón del buró de Vanessa. Dentro había papeles del banco con solicitudes, formularios a mi nombre. Aparecía en varios. Mi firma también. Pero yo nunca había firmado esos papeles, Ann. Las manos me empezaron a temblar, como cuando me dio la noticia del cáncer de Patricia. Se me revolvió el estómago igual que cuando tragué agua sucia en un trabajo hace años y estuve enfermo. 3 días en mi propia nuera. Estaba falsificando mi firma. Y mi hijo, mi único hijo, probablemente lo sabía. Me senté en su cama, sosteniendo esos papeles, sintiendo cómo se me cerraba el pecho, como prensa industrial. En todos estos años trabajando en construcción, aprendí que los problemas no aparecen de la noche a la mañana. Siempre hay señales, grietas pequeñas que vas ignorando, hasta que un día toda la pared se cae. Y yo había ignorado demasiadas grietas, los insultos disfrazados de preocupación. Las mentiras sobre mi incapacidad, los intentos de quitarme el control de mi dinero. Todo era parte de un plan. Un plan Q. Yo, como viejo tonto que fui, no había querido ver. Tomé fotos de los papeles con mi celular. Ese mismo celular que supuestamente no sabía usar. Lo regresé todo a su lugar, exactamente como estaba, cuando Vanessa y Rodrigo regresaron esa tarde. Yo estaba en la sala viendo las noticias, como siempre, tranquilo, callado. Hola, don Esteban, dijo Vanessa, cargando bolsas del centro comercial. ¿Ya pensó en lo de los papeles? Sí, le dije sin voltear a verla. Ya pensé. Y los voy a revisar con calma. Son decisiones importantes. Escuché cómo dejaba caer las bolsas con fuerza. Decisiones importantes, repitió con sarcasmo. Si ni siquiera puede usar una aplicación del celular. Me quedé callado. Los hombres de mi generación aprendimos que el silencio a veces es el arma más fuerte, y yo estaba guardando silencio, juntando información, esperando el momento exacto, porque algo que Vanessa no sabía, algo que nadie sabía todavía, era que este viejo inútil había aprendido muy bien a planear. 32 años en construcción te enseñan que, antes de levantar una pared, primero aseguras los cimientos. Yo estaba a punto de asegurar los míos en el martes 14 de marzo del 2023, todo cambió. Era un día antes del cumpleaños número 34 de Rodrigo. Yo había ahorrado $300 de mi pensión durante 3 meses para comprarle un regalo. Una herramienta eléctrica que había mencionado que necesitaba para su trabajo. Esa tarde salí temprano a la tienda Home Depot de la calle Indian School. Compré la herramienta, pedí que me la envolvieran y regresé a casa con una bolsa naranja en la mano y algo parecido a esperanza en el pecho. Tal vez, pensé, si le demostraba que todavía podía contribuir, que todavía era útil, las cosas mejorarían. Cuando abrí la puerta de la casa, escuché voces en la cocina, voces, Vanessa y Rodrigo, discutiendo. Me quedé quieto en la entrada, sin hacer ruido, sin anunciar que había llegado. Ya te dije que tiene que firmar, decía Vanessa. Su voz sonaba diferente, sin el tono dulce que usaba conmigo. Ira, Dura, llevamos 5 meses con él aquí y todavía no hemos podido tocar ese dinero. Le he insistido, pero se niega, respondió Rodrigo. Dice que quiere revisar los papeles. ¿Revisar? ¿Qué va a revisar ese viejo si apenas sabe leer? Me tienes harta, Rodrigo. Esto era parte del plan desde que se vino a vivir con nosotros. Él vende su casa, mete ese dinero al banco junto con su pensión, nosotros conseguimos el poder, y listo. Harrison, se me cortó la respiración, igual que cuando me dio aquel infarto leve en el 2018, y tuve que ir a emergencias. El pecho se me apretó como si alguien me hubiera puesto una prensa de banco directamente sobre las costillas. No es tan fácil, dijo Rodrigo. Is mi papá. No puedo simplemente... ¿Tu papá? Vanessa soltó una risa amarga. Tu papá es un viejo inútil, que no sirve ni para usar un celular. ¿Para qué necesita el $1,200 al mes si nosotros le damos techo y comida? Ese dinero debería ser nuestro. Nosotros lo estamos cuidando. Las piernas se me aflojaron. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme ahí mismo. Además, continuó Vanessa, ¿no te acuerdas de todo el dinero que le prestamos cuando se mudó? Los muebles, la ropa nueva,
el celular. Él no está. Y si no firma por las buenas, vamos a tener que hacerlo por las malas. ¿Qué quieres decir con por las malas? Ya sabes, lo de la firma. Mi primo, el notario, nos puede ayudar. Hacemos los papeles como si él hubiera firmado. Y listo. Total, ¿quién va a reclamar? Él, si ni siquiera sale de la casa. Hubo silencio. Un silencio largo que me dolió más que cualquier palabra. No sé, Vanessa, dijo finalmente Rodrigo, pero su voz sonaba débil. No sonaba como alguien que estaba rechazando la idea. Sonaba como alguien que solo necesitaba un empujoncito más para aceptarla. Ay, por favor, ya déjate de tonterías. En 2 años, tu papá ya ni se va a acordar. Y nosotros vamos a tener el dinero que necesitamos para la casa nueva en Scottsdale. ¿O prefieres seguir viviendo aquí, con el viejo estorbando todo el tiempo? Mi hijo no respondió. Y ese silencio me dijo todo. Me quedé ahí parado, en la entrada de mi casa, sosteniendo la bolsa del Home Depot con el regalo que había comprado para el cumpleaños de mi hijo, sintiendo cómo se me desmoronaba todo por dentro. Todo había sido mentira, desde el principio, desde que me dijeron vente a vivir con nosotros, papá, desde que me ayudaron a vender mi casa, desde cada te queremos y cada somos familia en todo, a mentira no era su padre, era su plan de retiro, su fuente de ingresos. El viejo tonto que traía $1,200 al mes que ellos querían. Controlaran las lágrimas. Me empezaron a caer sin permiso, lágrimas calientes que me quemaban las mejillas. Pero no hice ruido. Los hombres de 68 años lloramos en silencio. Salí de la casa despacio, cerrando la puerta sin hacer sonido. Dejé la bolsa de Home Depot en el porche. Caminé hacia la calle, sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el corazón hecho pedazos. Encaminé durante 2 horas. Pasé por el parque donde llevaba a Rodrigo cuando era niño. Pasé por la escuela donde lo dejaba cada mañana. Pasé por la tienda donde le compré sus primeros tenis Nike. Y en cada lugar, en cada esquina, me pregunté lo mismo. ¿En qué momento el niño que lloraba en mis brazos se convirtió en el hombre que planeaba robarme? Cuando regresé a casa, ya había oscurecido. Vanessa y Rodrigo estaban en la sala viendo televisión. La bolsa del Home Depot ya no estaba en el porche. Supongo que la metieron a don Esteban. ¿Dónde andaba?, preguntó Vanessa. Ya íbamos a llamar a la policía. Mentor. No iban a llamar a nadie. Probablemente ni se dieron cuenta de que había salido. Fui a caminar. Dije con voz que apenas me salió me metí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. El cuarto daba vueltas. El estómago me ardía como si hubiera tragado vidrio molido. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme sobre ellas, pero en medio de todo ese dolor, en medio de esa traición que me partía el alma, algo dentro de mí se endureció. Algo que había estado dormido durante meses despertó por completo. Vanessa había dicho algo importante, algo que ella no sabía que yo había escuchado. Ese dinero debería ser nuestro, pero no era suyo. Era mío. Cada centavo de esa pensión la había ganado con estas manos que ahora temblaban, con estos huesos que me dolían cada mañana, con este cuerpo que había destrozado durante 32 años bajo el sol de Arizona. Y si ellos creían que me iban a quitar lo único que me quedaba sin pelear, estaban muy equivocados. Esa noche tomé una decisión que no tenía vuelta atrás, una decisión que mi Patricia habría aprobado en sí. Querían tratarme como a un viejo inútil. Estaba bien. Iba a dejarlos creer que lo era. Iba a firmar sus papeles con una sonrisa. Iba a ser el abuelo tonto que ellos pensaban que era Ann. Pero antes iba a hacer algo que Vanessa no vería venir. Algo que cambiaría todo a Ann, porque resulta que este viejo inútil todavía tenía algunos trucos bajo la manga en Vanessa. Estaba a punto de descubrirlo. El miércoles por la mañana me levanté a las 6. ¿Cómo se? Me vestí con mi camisa de trabajo azul y mis pantalones café. Desayuné mis huevos revueltos en silencio, mientras Vanessa y Rodrigo todavía dormían. Las 7:30 salí de la casa. Les dejé una nota en la mesa de la cocina. Fui a caminar. Regreso al mediodía. No fui a caminar. Tomé el autobús de la línea 50 que pasa por la avenida Camelback. Me bajé en la calle Séptima. Caminé 3 cuadras hasta llegar al banco Wells Fargo, donde tenía mi cuenta desde el 2013. Adentro había aire acondicionado fuerte que me hizo temblar. O tal vez era el miedo. Me senté en la sala de espera, con las manos sudadas, esperando mi turno. «Señor Morales», llamó una muchacha joven de unos 25 años. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo
y una sonrisa profesional. Pase, por favor. La seguí hasta un escritorio en la esquina. Me senté en una silla de plástico que crujió bajo mi peso. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Necesito información sobre mi cuenta, le dije. ¿Sobre quién tiene acceso a ella? La muchacha tecleó algo en su computadora. Ava, cuenta de ahorros a nombre de Esteban Morales. Actualmente solo usted tiene acceso completo. No hay autorizaciones adicionales registradas. Se me aflojó algo en el pecho. Todavía no habían logrado nada. Todavía estaba a tiempo. ¿Alguien ha intentado hacer cambios recientemente? Pregunté. Ella revisó la pantalla, frunciendo el ceño. Sí, veo aquí que hace 2 semanas hubo una solicitud de poder notarial. Fue rechazada porque faltaba su firma original. Alguien envió los documentos por correo, pero cuando los revisamos, nos dimos cuenta de que la firma no coincidía con la que tenemos en nuestro sistema. ¡Ay! La confirmación. Vanessa ya había intentado falsificar mi firma y había fallado. Por ahora, ¿qué necesito hacer para proteger mi cuenta? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Podemos poner alertas de seguridad. Cualquier cambio mayo R requeriría que usted viniera en persona con identificación. También puedo darle una clave secreta que solo usted conoce. Sí, Ann, haga todo eso. La muchacha trabajó en su computadora durante 10 minutos. Me hizo firmar varios papeles. Me dio una tarjeta pequeña con un número de confirmación. Listo, señor Morales. Su cuenta ahora está protegida. Nadie puede hacer cambios sin que usted venga personalmente. Gracias, le dije. Una pregunta más. ¿Puedo cambiar el beneficiario de mi cuenta? Claro. ¿A quién le gustaría designar? Me quedé callado un momento pensando, calculando. Todavía no estoy seguro. Mentí. Solo quería saber si era posible. Es muy fácil. Solo necesita venir con identificación y llenar un formulario. Toma menos de 10 minutos. Salí del banco con algo parecido a alivio, pero también con algo más. Con un plan que empezaba a tomar forma en mi cabeza, encaminé hasta la biblioteca pública que quedaba a 2 cuadras. Adentro olía a libros viejos y aire acondicionado. Me senté en una de las computadoras públicas. La bibliotecaria, una señora mayo R de pelo blanco, me ayudó a iniciar sesión. ¿Necesita ayuda con algo más, señor?, me preguntó. Estoy bien, gracias. Busque en Google cómo cambiar beneficiario de cuenta bancaria. Leí durante 1 hora. Tomé notas en una libreta que llevaba en el bolsillo. Después busqué algo más. Abogados gratuitos para personas mayores en Phoenix. Encontré una organización que ofrecía asesoría legal sin costo. Escribí el número de teléfono y la dirección a las 11 de la mañana. Salí de la biblioteca. Tenía hambre, pero no quería gastar dinero. Necesitaba cada centavo para lo que venían. Caminé de regreso a la parada del autobús. Mientras esperaba bajo el sol que me quemaba la nuca, pensé en Patricia, en lo que me había dicho antes de morir. Esteban, prométeme que nunca vas a dejar que nadie te quite tu dignidad. Ni siquiera Rodrigo, prométemelo. Te lo prometo, vieja. La dignidad es lo único que un hombre tiene cuando se queda sin nada más. Cuídala. Y yo iba a cumplir esa promesa, aunque me doliera. Aunque significara hacer cosas que nunca pensé que tendría que hacer con mi propio hijo. En el autobús. Llegó a las 11:30. Me senté hasta atrás, mirando por la ventana las calles de Phoenix que conocía de memoria. Las mismas calles donde había trabajado 32 años. Las mismas calles donde había criado a mi hijo. Cuando llegué a casa, Vanessa estaba en la cocina preparando la comida. Me miró con esos ojos que siempre tenían algo de sospecha. ¿Dónde anduvo, don Esteban? Caminando, dije, yendo directo a mi cuarto. ¿3 horas? ¿Caminando? Ya está muy viejo para andar tanto tiempo en el sol. No, le respondí. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama y saqué la libreta donde había tomado notas. Revisé todo lo que había aprendido, los pasos que tenía que seguir, las decisiones que tenía que tomar. En todos mis años de construcción, aprendí que para hacer un trabajo bien hecho necesitas 3 cosas: un plan, claro, las herramientas correctas y paciencia para ejecutarlo. Sin apuros, ya tenía el plan, ya sabía qué herramientas necesitaba. Ahora solo faltaba la paciencia, y lo más importante, ya sabía exactamente quién iba a recibir mi pensión. La única persona en este mundo que Vanessa odiaba más que a mí, a su propia madre, dona Mercedes. La señora que Vanessa había abandonado así a 5 años después de una pelea por dinero. La misma señora que vivía sola en una casa pequeña en el sur de Phoenix, sobreviviendo con una pensión miserable y la ayuda de vecinos. Vanessa
Me había contado la historia una vez, cuando todavía fingía ser amable conmigo. Me había dicho que su madre era una vieja amargada, que solo quería dinero, que por eso no le hablaba, que por eso nunca iba a visitarla. Pero yo había conocido a doña Mercedes en el funeral de Patricia, una señora de 70 años, delgada, con las manos trabajadas igual que las mías. Me había dado el pésame con lágrimas en los ojos. Me había dicho: a la muerte de una esposa es el dolor más grande, don Esteban, que Dios le dé fuerzas. Y ahora, esa señora, esa mujer que Vanessa había abandonado, iba a recibir algo que cambiaría su vida, mi pensión completa. Cada mes, hasta el día que yo muriera, me acosté en la cama, con una sonrisa en los labios. Una sonrisa pequeña, amarga, pero real. Vanessa quería mi dinero. Rodrigo quería olvidarse de sus responsabilidades. Los dos querían tratarme como basura, pues iban a descubrir que incluso la basura puede explotar si la calientas demasiado en el jueves por la tarde. Mientras Vanessa salió al supermercado y Rodrigo estaba en el trabajo, hice mi segunda visita. Esta vez, a la oficina de servicios legales para personas mayores, en la calle Washington. El edificio era viejo, de ladrillos rojos, con un letrero desteñido que decía Centro de Asistencia Legal Comunitaria. Adentro olía a café viejo y papeles. Una señora de unos 50 años me recibió en la entrada. ¿En qué le podemos ayudar? Necesito hablar con un abogado sobre mi pensión. Me hizo llenar unos papeles: nombre, edad, dirección. Después me sentó en una sala de espera con sillas de plástico verde. Había otras 3 personas esperando, todos mayores, como yo, todos con la misma cara de preocupación. ¿Señor Morales?, llamó un hombre joven de unos 30 años. Llevaba camisa blanca con las mangas enrolladas y corbata floja. Soy Daniel Herrera. Pase, por favor. Su oficina era pequeña, con un escritorio lleno de folders y una ventana que daba a un callejón. Me senté frente a él. ¿Qué lo trae por acá, señor Morales? Le conté todo, sin dramatizar, solo los hechos, la conversación que había escuchado, los intentos de falsificar mi firma, los documentos que había encontrado en el cuarto de Vanessa. Daniel escuchó en silencio, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se recargó en su silla y suspiró. Esto es más común de lo que la gente piensa, dijo. Abuso financiero de personas mayores por parte de familiares. Es un delito, señor Morales. Podríamos hacer una denuncia. No quiero denunciar a mi hijo, dije rápido. Aunque me había traicionado, aunque me había visto como su fuente de dinero, seguía siendo mi hijo. Solo quiero protegerme y quiero hacer un cambio en mi cuenta. ¿Qué tipo de cambio? Quiero cambiar el beneficiario de mi pensión y quiero que sea algo que ellos no puedan tocar mientras yo esté vivo. Daniel asintió. Entiendo, mire, su pensión se deposita en su cuenta del banco, ¿verdad? Sí, en Wells Fargo. Bien, lo que podemos hacer es esto. Usted puede abrir una cuenta nueva en otro banco diferente y pedir que su pensión se deposite ahí. También puede hacer un testamento donde designe quién recibe esos fondos después de que usted fallezca. ¿Puedo hacerlo sin que ellos se enteren? Completamente. Sudden. Usted no le debe explicaciones a nadie. Se me quitó un peso del pecho que llevaba cargando desde hacía días. Tengo todos los formularios aquí, continuó Daniel, sacando unos papeles de un cajón. Lo puedo ayudar a llenarlos. Es gratis, parte de nuestro servicio comunitario. Pasamos la siguiente hora llenando papeles. Daniel me explicó cada parte, cada línea, cada palabra. Era paciente. No me hacía sentir tonto, como Vanessa. Ya sabe a quién quiere designar como beneficiaria, me preguntó. Sid, a Mercedes Carrillo. Es la madre de mi nuera. Daniel alzó las cejas. ¿La madre de la persona que lo está intentando estafar? Por primera vez desde que entré, Daniel sonrió. Una sonrisa pequeña que me dijo que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Señor Morales, eso es. Bueno, es su decisión. Es la única decisión correcta, le dije. Esa señora vive con casi nada. Vanessa la abandonó hace años. Si alguien merece este dinero, es ella, no los que me ven como cajero automático. Daniel terminó de llenar los formularios. Me explicó que tenía que ir a un notario para hacer oficial el documento de cambio de beneficiario. Me dio la dirección de uno que trabajaba gratis para personas mayores los viernes por la mañana. Una cosa más, dijo antes de que me fuera. ¿Tiene dónde quedarse? Porque cuando su hijo y su nuera descubran esto,
Probablemente las cosas se pongan difíciles en esa casa. No había pensado en eso. En todos mis planes, en todos mis cálculos, no había pensado en qué pasaría después. Tengo algo de dinero ahorrado. Mentí. La verdad era que casi no tenía nada. Voy a ver qué hago. Daniel anotó algo en un papel y me lo dio. Este es el número de un refugio temporal para personas mayores. Si las cosas se ponen feas, llame ahí. Ellos lo pueden ayudar. Salí de la oficina con los papeles guardados en una carpeta manila que Daniel me regaló. Eran las 4 de la tarde. El sol todavía pegaba fuerte en las calles de Phoenix. Caminé hasta una cafetería que conocía, un lugar pequeño donde vendían café de olla mexicano. Pedí uno y me senté en una mesa junto a la ventana. Necesitaba pensar. En 2 días había protegido mi cuenta, conseguido asesoría legal y empezado los trámites para cambiar mi beneficiaria. Había hecho más en 2 días que lo que Vanessa pensó que podría hacer en 2 años, pero Daniel tenía razón en algo. Cuando ellos descubrieran lo que había hecho, la casa se iba a convertir en un infierno. Y yo, a mis 68 años, no tenía muchas opciones de dónde irme. Saqué mi celular. Ese mismo celular que supuestamente no sabía usar. Busqué un número en mi lista de contactos. Un número que no había marcado en 5 años en Mercedes Carrillo. La madre de Vanessa, a mi dedo, se quedó sobre el botón de llamar. ¿Qué le iba a decir? Hola, doña Mercedes. Soy Esteban. No nos hemos visto desde el funeral de mi esposa. ¿Le gustaría recibir mi pensión completa cada mes? Soñaba. Ridículo. Pero no lo era. Era lo más sensato que había pensado en meses. Al marqué el número en timbre. En 2 en 3. Bueno, contestó una voz de mujer mayor. Cansada. Doña Mercedes. Soy Esteban Morales, el papá de Rodrigo. Nos conocimos en el funeral de mi esposa Patricia. Hubo silencio del otro lado. ¡Ay! Don Esteban. Claro que me acuerdo. ¿Cómo está usted? Necesito hablar con usted. En persona. ¿Es importante? ¿Pasó algo malo? No, exactamente. Pero necesito su ayuda con algo. ¿Puedo visitarla mañana? Ems Lago. Claro que sí, don Esteban. Venga, cuando quiera. Aquilo me dio su dirección. Una casa en la calle 24, cerca del centro. No quedaba lejos. Le colgué el teléfono sintiendo algo extraño en el pecho. No era tristeza. Era algo parecido a esperanza. Una esperanza pequeña, pero real. Terminé mi café y caminé de regreso a la parada del autobús. Cuando llegué a casa, Vanessa estaba poniendo la mesa para la cena. Llegó tarde, don Esteban, me dijo sin voltear a verme. Ya está todo frío. Disculpe, dije. Yendo directo a mi cuarto, me senté en la cama. Saqué la carpeta manila que Daniel me había dado y revisé los papeles una vez más. Todo estaba en orden. Todo estaba listo. A mañana hablaría con doña Mercedes. El lunes iría al notario. El martes cambiaría el depósito de mi pensión a la cuenta nueva y después, cuando todo estuviera hecho, cuando ya no hubiera vuelta atrás, le diría a Vanessa y Rodrigo exactamente lo que había hecho, no con gritos, no con insultos, solo con la verdad fría y dura. Querían mi dinero, pues ya no lo tienen. Me acosté esa noche con la carpeta manila bajo la almohada, como si fuera un tesoro, y en cierto modo, lo era. Era mi dignidad, era mi respeto, era la prueba de que este viejo inútil todavía sabía defenderse en primer. Y Vanessa estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. El viernes, por la mañana, llegué a la casa de doña Mercedes a las 10 en punto. Era una casa pequeña, de una sola planta, con pintura blanca descascarada y un jardincito al frente con flores que ella misma cuidaba. Toqué la puerta de madera con mi mano temblorosa. Doña Mercedes abrió con una sonrisa cansada. Llevaba un vestido de flores y el pelo recogido en un chongo gris. Me recordó a Patricia. Pase, don Esteban. Qué gusto verlo. Adentro olía a café recién hecho y tortillas calientes. La casa era humilde, pero limpia. Tenía muebles viejos, pero bien cuidados. Fotos en las paredes. Una de ellas era de Vanessa cuando era niña. Siéntese, por favor, dijo, señalando un sofá con cubiertas tejidas a mano. ¿Quiere café? Sí, gracias. Me trajo una taza humeante y se sentó frente a mí en una silla de madera. Me miró con esos ojos que habían visto mucha vida. Dígame, don Esteban, ¿qué es eso tan importante? La contitud. Desde el principio, desde que me mudé con Rodrigo y Vanessa, las humillaciones,
la conversación que había escuchado, los intentos de robarme mi pensión. Doña Mercedes escuchó en silencio, con las manos apretadas sobre su regazo. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Mi hija siempre fue así, dijo con voz quebrada. Desde chiquita, siempre quiso más de lo que tenía. Por eso, dejó de hablarme, porque no le di dinero cuando me lo pidió hace 5 años. Dinero que yo no tenía. Lo sé, doña Mercedes. Poor Isovine. Saqué la carpeta manila de debajo del brazo y la puse sobre la mesita de centro. Estos son los papeles de mi pensión. Ya hice todos los trámites legales. A partir del próximo mes, los $1,200 de mi pensión se van a depositar en una cuenta nueva. Una cuenta que tiene su nombre como única beneficiaria. Doña Mercedes me miró como si no entendiera las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué? Cada mes, hasta el día que yo me muera, usted va a recibir mi pensión completa. No es mucho, pero es algo que mi hija le quitó cuando la abandonó. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Se tapó la boca con las manos. Don Esteban, yo no puedo aceptar eso. Es su dinero. Usted lo ganó trabajando toda su vida, y yo decido qué hacer con él, dije firme. Doña Mercedes, usted me trató con más respeto en el funeral de Patricia que mi propia nuera en 6 meses. Usted merece esto, más que nadie. Pero, Vanessa, cuando se entere, que se entere. Ya me cansé de tenerle miedo a mi propia nuera. Doña Mercedes lloró durante 5 minutos completos. Yo me quedé ahí sentado, tomando mi café, dejándola sacar todo lo que llevaba guardado. ¿Usted sabe por qué dejé de hablarle a mi hija?, me preguntó finalmente, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Porque me pidió que vendiera esta casa donde crié a mis 4 hijos. Me dijo que era una casa vieja y fea, que para qué la quería, que se la diera a ella para venderla y quedarse con el dinero. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que esta casa era lo único que me dejó su padre cuando murió, que aquí tengo mis recuerdos, que no la iba a vender. Y desde ese día no me volvió a hablar. Me quedé calado, procesando esas palabras. Vanessa no solo me quería robar a mí, ya había intentado robarle a su propia madre. Por eso hago esto, dona Mercedes, no solo por ayudarla, también para enseñarles a ellos que hay consecuencias, que no se puede tratar a la gente como basura y esperar que no pase nada. El lunes por la mañana fui al notario, una oficina pequeña en la calle central. El señor que me atendió se llamaba don Arturo, un hombre de unos 60 años con bigote gris. ¿Ya tiene todos los papeles?, me preguntó. Le mostré todo, los documentos del banco, los papeles del abogado, mi identificación. Don Arturo revisó todo durante 20 minutos. Después, levantó la vista. Todo está en orden, don Esteban. ¿Está completamente seguro de esto? Una vez que firme, el cambio es permanente, estoy seguro. Firmé los papeles con mano firme. Don Arturo puso los sellos oficiales. Me dio 3 copias. Listo. A partir de hoy, Mercedes Carrillo es la beneficiaria de su pensión. Cada mes el dinero se depositará en la cuenta que usted designó. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses: en poder, en control, en dignidad. El martes, 2 días después, sucedió lo inevitable. Vanessa entró como huracán a la sala donde yo estaba viendo las noticias. Traía su celular en la mano y la cara roja de furia. ¿Qué hiciste? Rodrigo venía detrás de ella, con la cara pálida. No entiendo de qué hablas, dije tranquilo, sin levantar la vista de la televisión. El banco me llamó. Me dijeron que intenté hacer cambios fraudulentos a tu cuenta. ¿Les dijiste algo? ¿Nos acusaste? Solo protegí lo que es mío. ¿Proteger? Somos tu familia. Nosotros te cuidamos. Me levanté despacio del sofá. Mis rodillas crujieron, pero me mantuve firme. La miré directo a los ojos. No me cuidan. Escuché su conversación hace 2 semanas. Sé que desde el principio solo querían mi dinero. El silencio que siguió fue pesado como cemento mojado. Papá, empezó Rodrigo. No, lo interrumpí, alzando la mano. Ya no quiero excusas. Vanessa, intentaste falsificar mi firma. Lo sé, porque el banco me lo dijo. Rodrigo, tú lo sabías y no hiciste nada. Los dos me trataron como basura durante meses. Preguntó Vanessa, con voz venenosa. ¿Qué hiciste con tu dinero? Es la pregunta que había estado esperando. Saqué las copias de los papeles notariados de mi camisa. Los puse sobre la mesita de centro.
Cambié la beneficiaria de mi pensión. A partir de este mes, cada centavo va a ir a una cuenta que yo controlo. Y cuando yo muera, todo va a ir para una sola persona. ¿Quién? Escupió Vanessa en tu madre. El color se le fue de la cara. Toda la sangre se quedó completamente blanca. ¿Qué? Doña Mercedes. La señora a la que abandonaste hace 5 años. La misma que intentaste despojar de su casa. Ella va a recibir mi pensión completa cada mes hasta que yo me muera. Y después, todo lo que haya ahorrado. Vanessa se tambaleó. Tuvo que agarrarse del respaldo del sofá. «Estás loco», susurró. «Estás completamente loco». «No, estoy cuerdo por primera vez en meses. Ustedes querían tratarme como inútil. Querían mi dinero sin darme respeto. Pues ahora no tienen ni lo uno ni lo otro». Rodrigo se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Papá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude?» Mi voz subió por primera vez. «¿Cómo pudieron ustedes? Te di todo, Rodrigo, en todo. Trabajé 2 trabajos para pagarte la universidad. Vendí mi casa para venir a vivir con ustedes cuando me lo pidieron. Y tú me pagaste dejando que tu esposa me humillara todos los días». Las lágrimas me salieron. No pude controlarlas, pero ya no me importaba que me vieran llorar, que me vieran roto. Ya había hecho lo que tenía que hacer. «Quiero que se vayan», dijo Vanessa. Su voz era hielo puro. «Quiero que se vayan de mi casa, ahora mismo». «Esta nunca fue tu casa», le dije, limpiándome las lágrimas. «Pero mi voz, con gusto. Prefiero dormir en la calle que seguir viviendo con gente que me ve como cajero automático». Fui a mi cuarto, saqué una maleta vieja del closet. Empecé a meter mi ropa, mis fotos de Patricia, mi rosario, las pocas cosas que tenía. Rodrigo apareció en la puerta. «Papá, espera, podemos hablar. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar, hijo. Ya tomé mi decisión. Ustedes tomaron la suya hace meses cuando planearon robarme. No íbamos a robarte, Ansolo. Solo queríamos ayudar. Ayudar falsificando mi firma. Ayudar llamándome inútil. Ayudar tratándome como estorbo». Seri la maleta la cargué con dificultad. Pesaba más de lo que esperaba. O tal vez era yo quien ya no tenía fuerzas. Pasé junto a Rodrigo sin mirarlo. Caminé por el pasillo. Vanessa estaba en la sala, mirándome con un odio tan puro que casi podía tocarlo. «Esto no se va a quedar así», me dijo. «Vamos a pelear esto legalmente. Ese dinero nos pertenece. Inténtalo», le dije. «Ya hablé con abogados. Todo está legal. Todo está notariado. No hay nada que puedan hacer». Abrí la puerta de la casa. El sol de Arizona me pegó en la cara. Cerré los ojos por un segundo, respiré hondo, y salí. Di 3 pasos por el porche en 4 en 5. «Papá», gritó Rodrigo detrás de mí. No me detuve. No volteé. Seguí caminando hacia la calle, cargando mi maleta, dejando atrás la casa donde había creído que encontraría familia. Y solo encontré traición, pero también dejaba algo más. Dejaba mi dignidad intacta, mi respeto recuperado, la certeza de que había hecho lo correcto. Y Vanessa, en algún lugar de esa casa, estaba empezando a entender que este viejo inútil acababa de ganarle el juego que ella pensaba que ya tenía ganado. Caminé 3 cuadras con mi maleta antes de que las piernas me fallaran. Tuve que sentarme en la banqueta, bajo la sombra de un árbol, tratando de recuperar el aliento. El corazón me latía como martillo descompuesto. Las manos me temblaban. Saqué mi celular. Marqué el número que Daniel, el abogado, me había dado, el del refugio temporal. «Centro de asistencia para personas mayores. Habla Gloria», contestó una voz de mujer amable. «Me dieron este número», dije con voz entrecortada. «Necesito un lugar donde quedarme». «¿Se encuentra bien, señor?» «Suena agitado». «Estoy bien. Solo necesito ayuda». «¿Dónde está ahorita?» Le di la dirección de la esquina. Me dijo que esperara ahí, que iban a mandar a alguien por mí en 20 minutos. Me quedé sentado en esa banqueta, con mi maleta al lado, viendo pasar los carros. Una señora que paseaba a su perro se detuvo. «¿Está bien, señor?» «Sí, gracias. Solo descansando». No le creí ni yo mismo. 20 minutos después llegó una camioneta blanca con el logo del centro. Una muchacha joven bajó, de unos 30 años, con panza azul y una sonrisa genuina. «¿Usted es don Esteban?» «Sí, soy Ana. Vengo del refugio. ¿Me permite ayudarlo con su maleta?» Me ayudó a levantarme. Subimos a la camioneta. Mientras manejaba por las calles de Phoenix, Ana me hizo preguntas básicas. Nombre completo, edad, condiciones médicas. Le contesté todo con voz cansada,
El refugio era un edificio de 2 pisos en el centro de la ciudad. Adentro estaba limpio, con aire acondicionado y olor a comida. Había otras personas mayores en la sala común, algunos viendo televisión, otros jugando cartas. Esta va a ser su habitación, me dijo Ana, abriéndome una puerta en el segundo piso. Era pequeña, pero digna. Una cama individual, un buró, un closet, una ventana con vista a la calle. Tiene baño compartido al final del pasillo. Las comidas son a las 8 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? El tiempo que necesite mientras buscamos una solución permanente. No se preocupe por eso. Ahorita, cuando Ana se fue, cerré la puerta y me senté en la cama. Seiscencha dura, diferente a la mía. Miré alrededor. 4 paredes, blancas. Un cuarto que no era mío. Un lugar temporal para un hombre de 68 años que acababa de perder su casa, pero no había perdido mi dignidad. Eso lo había recuperado. A mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté, papá, era Rodrigo. Sonaba desesperado. ¿Qué quieres? Dime, ¿dónde estás? Por favor, podemos hablar. Ya hablamos. Ya no hay nada más que decir. Papá, yo no quería que las cosas llegaran hasta acá. Vanessa está furiosa. Dice que va a llamar a un abogado para anular todo. Que lo intente. No vieja puta. Todo está legal. Por favor, papá, regresa. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué, Rodrigo? ¿El hecho de que me vieron como fuente de dinero? ¿El hecho de que te quedaste callado mientras tu esposa me humillaba? Silencio del otro lado. Pensé que era diferente. Continué. Pensé que tú no eras así. Pero resulta que eres exactamente como ella. Solo que ella tiene el valor de mostrar quién es. Tú te escondes detrás del silencio. No es así. Sí lo es. Y lo peor, Rodrigo, no es que intentaran robarme. Lo peor es que lo hicieron sin siquiera dudar. Como si yo no fuera tu padre. Como si 34 años de sacrificios no valieran nada. Apagué el celular. No quería escuchar más. En esa noche comí en el comedor del refugio. Sopa de pollo con verduras y pan. No tenía hambre, pero necesitaba comer algo. Un señor de unos 70 años se sentó frente a mí. Nuevo aquí, ¿verdad? Me preguntó. Sí. Yo soy don Raúl. Llevo 3 meses. Mi historia es parecida a la de muchos aquí. Familia que ya no me quería. Hijos que solo llamaban cuando necesitaban dinero. ¿Y cómo está ahora? Mejor, más tranquilo. Aquí nadie me pide nada. Nady me USA. Es raro, pero esto se siente más como familia que mi propia familia. Sus palabras me pegaron duro, porque tenían algo de verdad. Al día siguiente, miércoles, doña Mercedes me llamó. Don Esteban, ¿está bien? Mi hija vino a mi casa ayer por la noche. Estaba hecha una furia. Me gritó cosas horribles. Lo siento, doña Mercedes. No quería meterla en problemas. No, se disculpe. Hacía años que no sentía tanta satisfacción como cuando le cerré la puerta en la cara. Le dije que si volvía a insultarme, llamaba a la policía. Me sorprendió escuchar fuerza en su voz. Doña Mercedes siempre me había parecido una señora frágil. Pero no lo era. Ira fue más fuerte de lo que pensaba. ¿Recibió el primer depósito? Sí, esta mañana. Don Esteban, yo todavía no puedo creer que haya hecho esto. Son $1,200. Eso es más de lo que yo veo en 2 meses con mi pensión. Úselos bien, doña Mercedes. Cómprele cosas a su casa. Cómamo, vívame. Voy a rezar por usted todos los días, don Esteban. Todos los días. El jueves recibí una carta certificada del despacho de abogados Martínez y Asociados. La abrí con las manos temblorosas. Era una notificación legal. Vanessa y Rodrigo estaban intentando declarar que yo era mentalmente incapaz de manejar mis finanzas. Pedían que un juez anulara mi decisión y les diera a ellos el control de mi pensión en C. Me revolvió el estómago, pero ya lo había previsto. Por eso había ido con Daniel primero. Por eso tenía todo documentado. Llamé a Daniel inmediatamente. Le conté sobre la carta. No se preocupe, don Esteban. Vamos a responder. Tenemos toda la evidencia de que usted está perfectamente capaz. Los exámenes médicos que le hicimos, las declaraciones, todo, ellos pueden ganar. No, tienen caso. Esto es solo un intento desesperado. Pero tranquilo, yo me encargo. El viernes, 5 días después de haberme ido de esa casa, Rodrigo apareció en el refugio. No sé cómo consiguió la dirección. Tal vez llamó a los hospitales.
Tal vez preguntó en la calle. Ana vino a buscarme. Don Esteban, hay alguien aquí que quiere verlo. Dice que es su hijo. No quiero verlo. ¿Está seguro? Se ve muy afectado. Me quedé callado un momento pensando. La curiosidad me ganó. O tal vez era algo de ese amor de padre que nunca se termina de ir, por más que te rompan. Bien. Tal que pasa. Rodrigo entró a la sala común. Se veía terrible. Ojeras profundas. Camisa. Me vio sentado en un sofá junto a la ventana y se acercó despacio a papá Rodrigo. Se sentó en el sofá de enfrente. Entre nosotros había una mesita de centro con revistas viejas, pero se sentía como si hubiera un océano. Vanessa se fue, dijo con voz rota. Se fue a casa de su hermana. Dice que todo esto es mi culpa, que debí controlarte mejor. No dije nada, solo lo mía. Y tal vez tiene razón, continuó. Tal vez sí fue mi culpa, pero no por las razones que ella cree. Fue mi culpa por no defenderte, por quedarme callado cuando te insultaba, por pensar que el dinero era más importante que tu respeto. Las lágrimas le corrieron por la cara. No se las limpió, solo las dejó caer. Perdóname, papá. Por favor. Yo también tenía lágrimas, pero las mías eran diferentes. Eran lágrimas de algo que se había roto y que tal vez nunca se iba a arreglar del todo. No sé si puedo perdonarte todavía, Rodrigo, le dije con honestidad. Me dolió demasiado. Me rompiste de una forma que no sé si tiene arreglo. Lo sé. Pero necesito que sepas algo. El hombre que te dejó irse de esa casa no es el hijo que tú criaste. Es el cobarde en el que me convertí. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de volver a ser el hijo que tú mereces. Nos quedamos ahí sentados en silencio durante 10 minutos, sin hablarnos, solo existiendo en el mismo espacio. Finalmente se levantó, se limpió las lágrimas. Te voy a dar tu espacio, papá, pero quiero que sepas que voy a estar aquí cuando estés listo. Si es que algún día estás listo. Salió del refugio con los hombros caídos. Yo me quedé en ese sofá, mirando por la ventana, preguntándome si algún día las cosas podrían volver a ser diferentes. Pero una cosa sí sabía, nunca iban a volver a ser como antes. Algo se había quebrado, y las cosas quebradas, aunque las pegues, siempre guardan la cicatriz. Han pasado 4 meses desde que salí de esa casa, con mi maleta vieja y mi dignidad recuperada. 4 meses en los que he aprendido más sobre mí mismo que en los últimos 10 años. Ya no vivo en el refugio. Doña Mercedes insistió en que me quedara en el cuarto extra de su casa. Al principio me negué. No quería ser carga para nadie más. Pero ella me dijo algo que me hizo cambiar de opinión, don Esteban. Usted me está dando la oportunidad de vivir mejor. Déjeme darle la oportunidad de no estar solo. Ahora vivo en una casa pequeña, pero llena de calidez. Doña Mercedes cocina como Patricia solía hacerlo. Desayunamos juntos cada mañana. Café de olla y pan dulce. Platicamos de la vida, de nuestros hijos que nos fallaron, de cómo seguir adelante cuando todo parece perdido. Con el dinero de mi pensión, doña Mercedes arregló el techo de su casa. Compró una estufa nueva. Se hizo un chequeo médico que necesitaba desde hacía 2 años, pero nunca pudo pagar. Y cada mes me pide que acepte $200 para mis gastos. Es lo justo, me dice. Es su dinero, yo solo lo administro. Pero no se trata del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trató del respeto, de la dignidad, de recordarme a mí mismo que todavía valgo algo, aunque tenga 68 años y las manos llenas de artritis. El caso legal que Vanessa y Rodrigo intentaron armar se cayó en 2 semanas. El juez revisó toda la evidencia, los exámenes médicos que probaban que estoy perfectamente capaz, las grabaciones de las conversaciones que Daniel había conseguido de forma legal, los papeles falsificados que el banco tenía en sus archivos. El juez falló a mi favor. Vanessa tuvo que pagar una multa por intento de fraude. Rodrigo no enfrentó cargos porque el abogado demostró que él no había firmado nada falso, solo había sido cómplice silencioso. Pero esa complicidad silenciosa fue la que más dolió. El Rodrigo me llama cada semana, los martes a las 7 de la noche, como un reloj. Al principio no le contestaba, dejaba que sonara el teléfono mientras yo me quedaba mirándolo, sintiendo ese dolor familiar en el pecho. Pero hace un mes empecé a contestar, no porque lo haya perdonado completamente, sino porque entendí algo que mi Patricia me había enseñado años atrás. El perdón no es para el que te lastimó, es para que tú puedas dormir en paz. Nuestras conversaciones son cortas,
incómodas. Él me cuenta de su trabajo. Yo le cuento de mi vida con doña Mercedes. No hablamos de Vanessa. Él se divorció hace 2 meses. Dice que fue lo mejor que pudo haber hecho. ¿Sabes qué es lo más triste, papá? Me dijo en nuestra última llamada que tuve que perderte para darme cuenta de que tú eras lo único real que tenía. No supe qué responderle, porque aunque sus palabras sonaban sinceras, todavía hay una parte de mí que no confía completamente. Las traiciones así dejan marcas que nunca desaparecen del todo. Esta mañana, mientras tomaba café con doña Mercedes en su pequeña cocina, me contó algo que me hizo pensar. Anoche soñé con Vanessa, me dijo. Soñé que era niña otra vez, que me pedía perdón por todo y yo la abrazaba. En el sueño, las dos llorábamos. ¿Usted la extraña? Le pregunté. En extraño a la niña que era, no a la mujer en la que se convirtió. ¿Tiene sentido eso? Todo el sentido del mundo. Porque yo también extraño al Rodrigo que era, al niño que lloraba en mis brazos, al muchacho que me abrazó cuando recibió su título universitario, al hijo que me dijo, esto es tuyo tanto como mío. Pero ese Rodrigo ya no existe. O tal vez sí existe, enterrado bajo años de malas decisiones y matrimonios equivocados. Tal vez algún día vuelva a aparecer o tal vez no. La vida no te da garantías de esas cosas. Lo que sí sé es esto: a un hombre no se mide por lo que le quitan, sino por cómo se levanta después de que se lo quitan. Y yo me levanté, con las rodillas que me truenan, con las manos que me tiemblan, con el corazón todavía roto en pedazos, pero me levanté. Mi pensión ahora tiene un propósito. No es solo dinero que se deposita en una cuenta, es la diferencia entre que doña Mercedes coma tortillas con sal o pueda comprar pollo. Es la medicina que necesita para su presión. Es la luz que paga cada mes sin preocupaciones. Y cuando yo me muera, porque todos nos vamos a morir algún día, ese dinero va a seguir ayudándola. Va a ser mi forma de decirle gracias por tratarme con la dignidad que mi propia familia me negó. Veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera escuchado esa conversación. Si hubiera firmado los papeles que Vanessa me puso enfrente. Si hubiera dejado que me robaran sin pelear, probablemente seguiría en aquella casa, siendo tratado como mueble viejo, viendo cómo mi pensión se la gastaban en cosas que yo nunca vería, muriendo poquito a poquito, no de enfermedad, sino de falta de respeto. Pero no fue así. Y no fue porque yo sea valiente o especial, fue porque llegó un momento en que el dolor de quedarme callado fue mayor que el miedo de hablar así. Está leyendo esto. Si alguien está pasando por algo parecido, quiero que sepa algo: nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca eres demasiado viejo para defenderte. Y el respeto que más importa es el respeto que te tienes a ti mismo. Mis hijos, si es que algún día tienen hijos propios, van a entender algo importante. Los padres no somos perfectos, pero merecemos ser tratados con respeto, no por ser perfectos, sino por todo lo que sacrificamos para darles lo que tuvimos y lo que no tuvimos ayer. Rodrigo me preguntó si algún día podríamos volver a tener lo que teníamos antes. Le dije la verdad: no, hijo, nunca vamos a tener lo que teníamos. Pero tal vez, con tiempo, podamos construir algo nuevo, algo más honesto, algo que no se base en el silencio, sino en la verdad. No sé si eso va a pasar, no sé si mi corazón puede perdonar completamente, pero sí sé que estoy dispuesto a intentarlo, no porque él lo merezca, sino porque yo merezco vivir sin cargar tanto resentimiento. Esta tarde, mientras doña Mercedes y yo regábamos sus flores en el jardín, me dijo algo que voy a recordar para siempre. En don Esteban, gracias por enseñarme que nunca es tarde para defenderse. Yo dejé que mi hija me pisoteara durante años, pero verlo a usted pelear me enseñó que yo también puedo. Y en ese momento entendí que lo que hice no solo me salvó a mí, también le dio fuerza a alguien más. Ese es el verdadero legado que un hombre puede dejar: no la cantidad de dinero que acumuló, sino la dignidad con la que vivió. Tengo 68 años, las manos llenas de artritis, la espalda que me duele cada mañana, los ojos que ya no ven tan bien como antes, pero tengo algo más importante que todo eso. Tengo mi dignidad intacta, tengo un lugar donde me tratan con respeto, y tengo la certeza de que hice lo correcto, aunque doliera, aunque me costara a mi único hijo, aunque me dejara solo por un tiempo, porque al final, cuando te miras al espejo, cuando apoyas la cabeza en la almohada cada noche, lo único que importa es poder mirarte a los ojos y decirte: hiciste lo que tenías que hacer. No te dejaste pisotear, mantuviste tu frente en alto. Y yo, Esteban Morales, después de 68 años en este mundo,
Después de 32 años trabajando bajo el sol, después de perder a mi esposa y casi perder mi dignidad, puedo decir con orgullo que sí lo hice. No fui el viejo inútil que Vanessa pensó que era, fui el hombre que se defendió, aunque protegió lo suyo, que enseñó que el respeto no se mendiga, se exige. Y ese es el legado que quiero dejar. Si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que no estás solo, que nunca es tarde para defenderte, que tu dignidad vale más que cualquier relación familiar que te pida que la sacrifiques. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Y si conoces a alguien que necesite oír esta historia, compártela. Tal vez le des la fuerza que necesita para defender Sunday. Like si crees que hice lo correcto. Suscríbete para más historias de personas que recuperaron su dignidad. Y recuerda, el respeto empieza por uno mismo.